Bueno, un proyecto de una clínica dental bastante ambicioso el proyecto y vamos a hacer pues una sesión, una especie de making of de cómo se construyó el proyecto y os iré enseñando pues documentación variada del mismo y bueno, pues a lo largo de la sesión, si me queréis ir parando, pues vais levantando la mano y respondo a cualquier duda que os pueda surgir. ¿Vale? Pues como siempre os comento, el inicio de todo proyecto para nosotros, y entiendo que para la mayoría de técnicos, pasa por redactar un briefing y obviamente en nuestro caso pues comenzamos exactamente de ese modo. Sabéis que el briefing nosotros lo cubrimos online siempre con los clientes y bueno, pues obviamente en todos los briefings pues se tocan pues, temas a lo mejor muy sensibles de competencia y ese tipo de cosas. Por eso permitidme que tampoco nos detengamos mucho en él. Hay datos personales, obviamente, temas de facturación, etc, etc. Entonces, bueno, pues por ese motivo nos voy a mostrar mucha información por razones obvias que os podéis imaginar, pero que sepáis que es el primer paso para comenzar a redactar un buen proyecto. Y tened muy claro que es imposible concluir en un proyecto final genial si no partimos de un briefing completo, que tenga información de verdad, que nos permita, pues obviamente, dar las respuestas que se esperan de nuestro trabajo. Entonces, la primera inspiración de un proyecto, ¿cuál es? El propio proyecto. Y para ello es importante que el punto de partida sea un briefing a la altura del proyecto que se pretende llevar a cabo. ¿Vale? Con respecto a Dental Forte, bueno, pues ellos definían como la odontología que hacen como odontología de autor. Tengo aquí una serie de términos apuntados. La sofisticación debía estar presente en todo momento. Es una clínica y un doctor que resalta por estar en la vanguardia tecnológica dentro de lo que es el sector. Un doctor y una clínica especializada en casos muy complejos, ¿vale? Y con esta nueva clínica se pretendía pues dar el paso a ser una referencia nacional dentro del mundo de la odontología, ¿vale? Entonces, el proyecto, entre otras muchas cosas, pues perseguía estos aspectos que os he comentado, entre otros muchos, ¿vale? Entonces, con todo esto sobre la mesa, bueno, lo que se intentó también es huir en todo momento de la clínica típica y de todos los tópicos que nos podemos encontrar en una clínica, ¿vale? Os comparto a continuación, estáis viendo cuando estos clientes acuden a nosotros, tenían pues como el proyecto iniciado con un arquitecto de su zona y bueno, pues no habían llegado a un entendimiento con esta persona, no estaba consiguiendo lo que realmente ellos querían y bueno, pues digamos que partíamos de esto que estáis viendo en pantalla, que es una distribución que esta gente les había preparado, pero que no colmaba sus expectativas. Y como veis, pues caía en todos esos topicazos que nos podemos encontrar en la gran mayoría de clínicas. Entras, una sala de espera, una recepción y ya una marabunta pues de despachos, de salas, de box. La clínica tiene 4 plantas en la actualidad, en aquel entonces tenía 2, porque os enseñaré a continuación que es un edificio que tenía 2 plantas y un bajo cubierta, en el cual se demolió el bajo cubierta y, y ganamos 2 plantas más sobre la estructura original. Pero como veis, de lo que se pretendía huir es básicamente de esto, pues pasillos y despachos a un lado o a otro, bueno, una distribución, como podéis ver, sin mucho sentido, en la que se dejan muchos aspectos casi al azar, con situaciones extrañas como estas de acá. Bueno, esto es lo que se pretendía, de lo que se pretendía huir, ¿vale?
Lo siguiente que quería enseñaros es una presentación que voy a ir casi al final, no os debería enseñar esto, pero pienso que es importante para lo que quiero contaros, ¿vale? Aquí vais a ver algunas infografías del proyecto final que me pasaré muy rápidamente porque no quiero que ahora nos detengamos en eso, sino en esto otro que os tengo a continuación. En cuanto a la materialidad del proyecto, si ahora mismo pensáis en todas, o en todas no, obviamente, pero en la gran mayoría de clínicas que conocéis, pues casi todas comparten ciertos aspectos en la materialidad elegida para los proyectos. Pues materiales generalmente blancos, lisos, ciertos metales. Y bueno, pues eso en lo que concluye es que básicamente percibamos todas las clínicas como muy parecidas. Dental Forte pretendía ser, como os decía, desde el inicio una clínica referente con mucha personalidad y lo que pretendimos es huir de todos estos estereotipos. Y una de las decisiones importantes fue la selección de materiales que habitualmente pues, no encontramos en todas las clínicas. Entonces, con esta presentación, lo que pretendíamos es explicarles la importancia de cambiar la paleta de materiales habitual. Entonces, ya que buscábamos una clínica con una alta sofisticación, casi más parecida a un hotel de lujo que a una clínica, pues hicimos una selección de materiales en esa línea y les planteábamos pues, que tenía que haber muchos metales, materiales muy reflectantes, una iluminación más decorativa incluso que técnica. Estamos hablando de una clínica odontológica de autor, si me permitís la expresión, muy ligada al mundo del lujo. Esta gente trabaja con casos, como os decía, muy complejos, pero muchos casos que también guardan relación con la estética, ¿vale? Entonces tenía que ser un espacio también sanitario, pero a la par muy glamuroso. Por eso también esa selección de materiales, de metales, muchos detallitos muy pequeñitos. Al final esto también nos está contando la meticulosidad del doctor, ¿no? De ahí que fuese de suma importancia trabajar todo este tipo de detalles de escala muy, muy pequeñita. Y bueno, esta es una presentación que vimos con ellos en su momento para explicarle todo este tipo de aspectos que debíamos perseguir. Huir a lo mejor de materiales muy cálidos como las maderas, pero que por otro lado nos aportan cosas buenas, pero que cambiándolas de color nos salimos de las tonalidades habituales. Y luego, pues con estas imágenes intentábamos reflejar esa pequeñita escala, como os decía, del detalle mínimo, del encuentro, de esa pequeña sutura pues, que se puede dar en ambientes como este, de los coches de alta gama o de los barcos de lujo, pues teníamos que conseguir llevar esto a la clínica, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en este Bentley, pues el salpicadero, cómo mezcla metales, tapizados, maderas nobles, de nuevo volvemos a tener tapizados, pespuntes, alta tecnología. Pues si cogemos este Bentley y nos llevamos a la clínica, ahí se produce cierta analogía con lo que queríamos conseguir, ¿vale? Bueno, con esta imagen lo que intentamos explicarles es que las maderas, si nos las llevamos a unas tonalidades blanquecinas grisáceas, tienen cierto encaje en la clínica y no perdemos las texturas y la calidez de las maderas, es lo que intentamos comentarle con esta imagen. Y luego, pues, huir, como os contaba también, de muchos acabados lisos, porque eso nos haría ser una clínica al uso. Entonces, ciertos panelados, empleamos materiales pues como los que podéis estar viendo en pantalla, que dicho sea de paso, también nos recordaban un tanto a una dentadura, si hacemos ese símil. Y bueno, ejemplos reales de situaciones muy parecidas.
lo de las pieles que os contaba que son imitación, que no son pieles reales las que empleamos, detallitos como estas inserciones, como os mostraban ese Bentley de pieles, metales. Bueno, estos son imágenes previas a mostrarles las infografías, ¿vale? Voy un poquillo rápido para centrarnos en lo demás, que pienso que es lo que es más importante, ¿vale? Y con todo esto, al final llegamos a unos planos finales, que son los que os voy a mostrar a continuación, ¿vale? Que son estos que estáis viendo ya de nuevo. Estos son todos los planos del proyecto, 89 planos exactamente, ¿vale? Como os decía, la clínica, creo que os la he enseñado anteriormente. La clínica original es esta que estáis viendo en pantalla. Como os decía, la clínica original tenía 2 plantas y este bajo cubierta que no estaban empleando más que como trastero. Y lo que hicimos en el proyecto es cargarnos este bajo cubierta y construir 2 plantas más encima de este edificio, con una nueva estructura metálica que se apoyaba en la estructura original, ¿vale? Y todo ello, y este es el principal reto que asumimos ahí, sin cerrar la clínica en ningún momento. Imaginaos demoler un bajo cubierta, descarnar el edificio y practicarle una cesárea, como luego os explicaré y veréis en los planos, construir 2 plantas más, con todo lo que ello implica, y con la clínica abierta, pues 5 días de la semana en 2 turnos, porque es una clínica que no cierra a mediodía. Y ese fue el principal reto y os aseguro que nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y a ellos también, obviamente. Fue una decisión que decidimos todos asumir, pero que nos pasó factura a todos, porque es harto complejo que conviva una obra en la que se hace tanto ruido, suciedad y todo lo que os podéis imaginar, con un espacio que demanda lo contrario, que demanda higiene, que demanda pues sosiego. Entonces eso, sinceramente, fue una decisión que todos decidimos afrontar, pero que nos pasó factura y que al final del proyecto concluimos en que fue una mala decisión. Pero bueno, en fin, lo conseguimos, que es lo importante. Era una clínica que en aquel momento ya había 15 personas trabajando aquí. Con la ampliación, lo desconozco ahora mismo, pero probablemente estén cerca del doble. O sea, es una clínica importante. Y este, como os cuento, es el punto de partida. Aquí estáis viendo los planos de estado actual. Pues era una clínica, pues como os decía antes, muy sencilla en distribución, pero obviamente cuando pretendes ser una referencia nacional dentro del sector, pues tienes que ofrecer otro tipo de cosas muy diferentes, ¿vale? Entonces estáis viendo en pantalla el proyecto final. Esta es la distribución de la planta baja, en la cual ya veis que no tiene nada que ver con los espacios que os enseñaba anteriormente. Obviamente, al tener 4 plantas, pues se introdujo en el proyecto un ascensor por temas de accesibilidad y también de operativa. Y por supuesto, el núcleo de escaleras, que se mantiene igualmente. Tomamos una decisión importante, que es abrir un acceso privado para personal, sobre todo para cuando acceden los doctores, pues a lo mejor hay gente en la sala de espera, pues que no accedan por la puerta principal, sino que pudiesen acceder por una entrada secundaria, y desde ahí se podrían ir directamente al ascensor, porque el ascensor, como veis, tiene 2 puertas de acceso, y esta puerta, obviamente, al ser de personal, con llave, de tal forma que si accionas la llave, pues obviamente queda inaccesible para el resto de plantas. Y bueno, pues una zona de recepción, salas de espera,
una de las decisiones que tomamos de proyecto fue que en todas las plantas hubiese salas de espera diferenciadas, porque queríamos, como os contaba, huir del topicazo de entras, una sala de espera común, toda la gente esperando allá. Y estoy leyendo de que Iván no se oye, entiendo que eso es de antes, ¿no? Ok, a ver si llevo hablando aquí 10 minutos y nadie me está escuchando. Pues entonces las salas de espera son como esos pequeños espacios de relax en los lobbies de los hoteles, ¿no? Que tú vas caminando por el lobby de un hotel de lujo y aquí te encuentras 4 butacas, allá te encuentras un sofá. Entonces las salas de espera de la clínica están diseñadas pues tal que así. Y luego pues tenemos en planta baja 2 gabinetes y bueno, determinados espacios que son de uso de personal, almacenes, maquinaria, una pequeñita sala infantil, como os decía, el despacho de la directora clínica, salas de esterilización, rayos, un aseo y subimos ya a la planta superior. La clínica tiene un patio muy interesante que veréis en las infografías que nos introduce como la vegetación dentro del espacio y quedó francamente bien ese tema. Luego tenemos en la planta segunda, ¿vale? Os voy a mostrar una imagen del proyecto terminado, que es esto que estáis viendo en pantalla, para que lo entendáis. Esta es la planta baja, planta 1, planta 2 y la planta 3 no la estáis viendo porque tiene un retranqueo. Me voy a saltar a la sección porque pienso que os puede ayudar también para entender el proyecto. Aquí estáis viendo la sección del proyecto terminado. Accedemos por aquí, ¿vale? Esta es la puerta principal y tenemos planta 1, planta 2, planta 3 y la cubierta que es transitable, ¿vale? En la fotografía no estabais viendo la planta 4 por este retranqueo que hay aquí. Vosotros estáis viendo en la fotografía este vidrio que, como veis, hace este juego para ganar ahí mayor volumen en la fachada principal y luego pues se produce este retranqueo, porque si os fijáis esta línea azul es el volumen que a nivel municipal nos permitían, ¿vale? Entonces puede parecer que es un edificio de 3 plantas, pero realmente son 4, ¿vale? ¿Se entiende esto, no? Por la sección también podéis intuir que uno de los principales hándicaps del proyecto fue introducir todas las instalaciones, y más en un proyecto que demanda tantas instalaciones. En una clínica de esta envergadura tenemos obviamente climatización, tenemos ventilación y renovación de aire, tenemos por supuesto electricidad e iluminación, pero también tenemos otro tipo de instalaciones más propias del sector, como temas de oxígeno y similares. Muchos compresores para los asientos. Bueno, que encajar todas esas instalaciones fue un reto muy complicado porque, como veis, incluso heredábamos del edificio antiguo muchos muros de piedra, de carga, muchas vigas descolgadas y bueno, pues eso fue un reto difícil, os diría que el más difícil de solucionar. Y aquí se entiende pues una de las decisiones más importantes de proyecto. Teníamos un edificio entre medianeras, aunque en la foto final una de las medianeras la perdimos porque durante el proceso de construcción se demolió el edificio de al lado, pero bueno, en el futuro lo volverá a ver. Entonces, solo nos entra luz por la fachada pues, principal, que es esta de aquí, y por la trasera. Entonces, lo que decidimos en una jugada, pienso que muy interesante, es, como os decía, practicar una cesárea a todo el edificio, descarnarlo, todas las plantas, y meter un vidrio en la cubierta superior y en todos los forjados intermedios, de tal forma que para pasar de, digamos, de esta zona a esta otra,
siempre vas pasando por pasarelas, perdón, como veis, perdón, me vuelvo, planta 0, planta 1, estáis viendo la pasarela de vidrio, planta 2, exactamente lo mismo, y la última planta exactamente lo mismo, y aquí la cubierta, ¿vale? Todo ello para conseguir que, pues obviamente, que la luz natural inunde todas las plantas, ¿vale? Estamos en una clínica, luz natural, que es alegría, bienestar, pues eleva todos los aspectos positivos de las personas. Entonces, la luz natural dentro de los espacios sanitarios nos parecía que era muy interesante contar con ella, ¿vale? Entonces, perdón que me estoy haciendo un lío. Planta 0, planta 1, tenemos de nuevo 2 gabinetes más otros 2 gabinetes más, ya vamos en 6 gabinetes, lo que os comentaba, otra sala de espera, sala de esterilización, un aseo, y aquí pues se produce una doble altura también muy interesante por la sala hacia la sala de espera inferior, y un núcleo de escaleras que pretendimos diseñar como si fuese una gran escultura, y pienso que lo conseguimos, como veréis luego en las fotos reales. Planta tercera, sí, sí, lo estoy diciendo bien, en la cual, bueno, estos planos no se han modificado. Al final aquí, en vez de hacer 2 despachos, se hizo un despacho más grande. Y bueno, pues zonas de diferentes usos, como una sala de prótesis, sala de reuniones. Y esta sala, que es muy importante, que es una sala de proyección. Como os decía, estamos en una clínica en la cual la belleza es muy importante, ya que ellos se encargan de muchos casos complejos, como os decía antes, de odontológicos, pero guardan mucha relación con la estética. Entonces, como yo siempre os digo, eh, las cosas, además de serlas, tenemos que parecerlas muchas veces. Y esta es la forma que se nos ocurrió de lanzar un mensaje importante a todos sus clientes, de tal forma que construimos dentro de la clínica una sala de proyección o de fotografía, o como queráis llamarle, de tal forma que todos los casos de la clínica se fotografían. Y es una sala, un estudio de fotografía, pues digno de cualquier profesional de la foto, como veréis luego en las imágenes finales. Y eso pues le da esa sofisticación o ese gusto e interés por la imagen que os comento que para su propuesta de valor era muy, muy, muy importante. ¿Vale? Y la última planta, que es donde están los vestuarios de personal, bueno, una serie de almacenes, de nuevos aseos y un aula de formación. ¿Por qué? Pretendemos ser referencia nacional dentro del sector. Como también muchas veces os he dicho, uno de los principales aspectos que le reporta mucha autoridad a un profesional, ¿cuál es? Impartir formación a otros profesionales similares. Entonces el doctor Santos, pues pretendíamos que se embarcase en este sector, y dentro de su propia clínica, pues diseñamos dentro de la operativa un aula para impartir formaciones, tanto a terceros como para consumo propio. Y es este aula de formación con esta terraza que tiene unas vistas a la ría de Vigo, como veréis, espectaculares. Y bueno, pues la cubierta, que es una cubierta transitable, y luego pues todos los planos que os podéis imaginar de cotas y demás, que no tienen especial interés, salvo que me digáis lo contrario, pues no me detengo en estos planos. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que queráis preguntar? Bien, pues continuamos. Mirad, un tema muy importante también que no os he comentado de la distribución. Si os fijáis,
estas geometrías que siguen los pasillos persiguen el huir de la clínica tópica, como os decía anteriormente, de un pasillo recto y puertas a ambos lados. O sea, debía haber un ritmo pues no demasiado marcado que nos evitase esa sensación. Pero luego, si os fijáis, también obedece a resolver normativa con las superficies mínimas. Como sabréis, en la salida del ascensor se nos pide un círculo de diámetro 1,50, delante de las puertas de los gabinetes círculos de 1,20. Entonces, al final, también es una sucesión de ir resolviendo normativa y de generando estos espacios que, como os digo, se salgan de lo habitual. ¿Vale? Si os parece, vamos a imágenes y os muestro también pues, imágenes de la clínica ya terminada. Veis la recepción. Aquí apreciáis lo que os enseñaba antes de esas imágenes de influencia en las cuales tenemos pieles con estas inserciones metálicas en tonos dorados que nos llevan al mundo del lujo, el glamour, como os decía. La recepción de Dental Forte es casi la recepción de un hotel, ¿no? Poco o nada tiene que ver con un espacio sanitario de referencia nacional. Perfectamente podríamos descolgar el cartel de clínica y ponerle Hotel Forte y funcionaría casi perfectamente. Fijaos cómo introdujimos pues, elementos pues, más propios de, sí, como os cuento, de hotelería o cualquier otro negocio que de una clínica. Veis acá cómo se intuye a través de esos listones, esos vidrios que nos pasan la luz natural. Y aquí tenéis pues, la sala de espera de la planta baja con esta doble altura hacia la planta 1. Y ciertos elementos del edificio original, pues por supuesto que se conservaron, como estos muros medianeros de piedra que estaban en bastante buen estado, pues se decidieron conservar. Aquí veis el interesante trabajo de instalaciones. Os lo he contado ya muchas veces, que yo tengo especial fobia por rejillas, todo ese tipo de elementos que ensucian tanto los espacios y que nos aportan tan poquito en lo estético. Nos aportan mucho en lo estético, pero en la parte negativa, no en la positiva. Entonces siempre intentamos esconderlos. Temas como altavoces, rejillas de clima, etc., etc. Entonces, bueno, pues de forma muy sutil, ventilaciones, impulsiones y demás, pues se fueron escondiendo un poquillo. Anda, mira esto. No sé si luego se verá mejor. Muy interesante porque vuelvo rápido atrás y os lo cuento. Si os fijáis, en el edificio original había un escudo que cuando nos cargamos este bajo cubierta, pues el escudo desaparecía. Entonces lo retiramos de allá y bueno, está en bueno, un poco aquí arriba. No sale en esta foto, pero aquí lo vemos. Esta es una foto como posicionado el fotógrafo tumbado en el suelo y hacia arriba y está en lo alto, justo encima de este espejo. En esta foto no se ve, pero ahí está el escudo. Y bueno, esta es el despacho de la directora clínica. Fijaos la importancia de los detalles. Cuando reparas en tantos detalles y se te olvidan aspectos tan absurdos como estos, te persiguen toda la vida. Yo siempre que voy a la clínica, que la primera persona a la que voy a ver es a Fina, que es la directora de la clínica y esposa de José, el doctor. Hostia puta, siempre reparo en estos tornillos de inox sobre un elemento dorado. Y por más que he avisado 1000 veces a la empresa de carpintería, leche, pasaos a cambiar aquellos tornillos. Pues bueno, siempre que veo la foto y voy allí, que todavía siguen sin cambiar, pues se me va el ojo a esto. Y por supuesto, no podemos reparar en el 100% de los detallitos,
pero la aspiración es que tengamos que hacerlo para que no sucedan estas cosas. Bien, es cierto que podíamos haber hecho Photoshop también, pero en fin, se nos ha escapado también esto. Bueno, más fotos de detalle, de todo esto son armarios. Y bueno, veis la tipología de puerta, que no dejan de ser puertas en tablero melaminizado, que se revisten en un sky, que es una imitación de piel, estas inserciones metálicas. Y las partes vistas, pues es un tablero de abedul con un tinte en colores grisáceos. Aquí veis uno de los gabinetes de planta baja con vistas a ese patio. He de deciros que el patio, cuando se hicieron las fotos, todavía no se había decentado al 100%. A día de hoy tiene una atmósfera pues mucho más cuidada, más zen, y es súper chulo estar aquí tumbado, y más en las plantas 1 y 2, como veréis, con vistas a estos dos limoneros que están espectaculares y vistas incluso al mar en las plantas superiores. En la planta 0, si os recordáis, teníamos también una pequeñita sala de espera infantil, porque este gabinete está destinado a público infantil, y le separamos en una zona pues especial para ellos, en la que pueden pintar en esta pizarra. Aquí tienen un televisor siempre con dibujos animados y libros y todo ese tipo de cosas que os podéis imaginar. Muy interesante este vidrio. Como os decía, queríamos que la luz natural pues siguiese filtrando, pues ya no solo, como os decía, desde la cubierta por todas las plantas a través de las pasarelas, sino que desde estos gabinetes pues también por las puertas nos saliese luz natural. La salita de espera infantil es esta que os estoy marcando en planta 0, y estos son los gabinetes por los que pasa luz. ¿Por qué os cuento esto? Porque aquí juega un papel importante este vidrio. Este vidrio es un vidrio que se llama borosilicato, que no sé si habéis escuchado hablar de él alguna vez. Es el vidrio que se usa en los tubos de ensayo y en el material de los laboratorios, tanto odontológicos como quirúrgicos y de todo tipo. Y es un vidrio pues, que se usa mucho, como os cuento, en las probetas de laboratorios y para ese tipo de usos. Es un vidrio sanitario porque tiene unas condiciones sanitarias muy buenas, y es un vidrio pues, muy, muy resistente y que permite también lavarse a altas temperaturas, no se raya y demás. Y este vidrio pues, se fabrica también con esta forma que veis como de cuencas. Bueno, no sé si siempre confundo cóncavo y convexo. Esto no sé qué es ahora mismo, si cóncavo o convexo, pero bueno, me entendéis. Pues tiene como estas formas como de olas, y curiosamente esta forma encaja perfectamente en la del panelado, que es de DM lacado. Probablemente nadie entienda esto, pero lo entendemos nosotros y lo entienden la gente de la clínica, y es uno de los mensajes más que pueden contar, que es el de la perfección. Una macla perfecta. Los vidrios de borosilicato encajan perfectamente con los paneles lacados, ¿vale? O sea, es un discurso que podemos abrazar para contarlo o no, pero que de algún modo justifica la elección de materiales en base a lo que conseguimos. Esa macla perfecta, que es la misma que persiguen los doctores de esta clínica. Una mordida perfecta en la que mandíbula superior encaje con la inferior, ¿vale? ¿Se entiende esto, no? Bueno, aquí estáis viendo los gabinetes de planta 1. Como veis, ya vamos cogiendo más vistas hacia a ese patio con los limoneros. Obviamente los gabinetes sí son muy asépticos. Queremos dar esa imagen de glamour y sofisticada en las zonas comunes, pero cuando entramos a un gabinete, aquí lo que prioriza es el aspecto pues, sanitario. Y obviamente pues, hay esa diferencia cuando pasas de las zonas comunes al interior de los gabinetes.
Estamos en la planta 0, obviamente es a la que menos llega luz natural, y a medida que vamos ascendiendo, pues se eleva la entrada de luz natural. Todas estas lamas son metálicas y están rechapadas en madera natural, porque la madera natural, pues obviamente, y más en estas tiradas, que pueden ser unos 6 metros, primero es difícil conseguir madera natural con esta esbeltez, y luego pues tiene cierta vida. Entonces, me imagino que habréis visto el mobiliario de Zara Home, ¿vale? El desarrollo de todo ese mobiliario de Zara Home hace años, a día de hoy no sé cómo está, pero de los primeros Zara Home, pues todo el desarrollo se hizo aquí en La Coruña, por 2 carpinterías de aquí de la zona. Una de ellas, Ramón García, son buenos clientes nuestros, que les hemos hecho uno de sus showrooms, y fueron quienes hicieron este desarrollo, que a partir de tubos de aluminio los rechapaban en madera natural. Entonces tú a los ojos tienes una madera, pero sin embargo están construidos a partir de aluminio. ¿Con esto qué conseguían? Pues poder enviar tiendas de Zara Home desde La Coruña a cualquier punto del mundo con menos peso, y asegurándose que al no ser madera natural, pues las tiendas envejeciesen bien. Bueno, pues nos apropiamos de todo ese desarrollo y todos estos listones que veis. Realmente el abedul solo está en la chapilla final. El interior son tubos de aluminio. Y aquí estáis viendo el inicio de esa escalera escultórica que empieza en la planta 0 y se va desarrollando por las diferentes plantas como si fuese una gran escultura. Aquí estáis viendo ese distribuidor o la pasarela de vidrio de la planta 1, y aquí ya veis el vidrio o pasarela de la planta 2. ¿Vale? Una de esas salas de espera que os comentaba, que casi son como una sala de espera en el lobby de un hotel. Hicimos como muchos juegos geométricos, de geometrías así imposibles, muy angulosas. De algún modo, pues también veíamos ahí cierta inspiración con el mundo dental, ¿no? Todo esto que estáis viendo son armarios. Las clínicas dentales tienen mucha demanda de almacenaje, pero nos parecía que podría quedar muy feo el detectar puertas de armarios por todas las esquinas, pero sin embargo, a nivel servicio sí las necesitan. Entonces todos los armarios están diseñados de tal forma que no se perciben como armarios. Tú, como cliente de la clínica, te pasas por aquí por los pasillos y en ningún momento estás detectando que esto está repleto de cajitas de todas las cosas que ellos necesitan para su día a día. Aquí veis una de las puertas, perdón, cerrada, la otra abierta, y veis pues cómo se filtra la luz natural y se intuyen siluetas al otro lado. Otra imagen. Aquí veis la doble altura hacia la sala espera que os contaba, os enseñaba en la planta 0. Y este elemento, yo siempre os comento que al menos yo intento que en todos nuestros proyectos al menos haya un elemento icónico reconocible del espacio. De tal forma que si puedes dibujar ese elemento y la gente lo reconoce, pueda saber de qué proyecto le estás hablando. En Dental Forte hay varios elementos icónicos, pues como veréis la escalera, sobre todo las pasarelas de vidrio, pero hay un elemento que llama la atención por encima de todos los demás, que es esta gran lámpara, que ¿cómo la construimos? Pues como os decía antes, con estos tubos de vidrio borosilicato. Esta lámpara recorre todas las plantas. Un segundo, que os lo veréis mejor acá. Estáis viendo el plano de CAD. Aquí veis la lámpara, cómo recorre el cañón de las escaleras desde la planta 1 hasta la última planta.
O sea, es una lámpara que puede tener, pues no sé, qué sé yo, unos 8 metros, una barbaridad así. Y esa lámpara, pues interiormente tiene una iluminación y a medida que vas subiendo las plantas, pues la vas observando en diferentes perspectivas. Veis, bueno, más fotografías del espacio y aquí veis también algo muy interesante que sucede en el día a día de la clínica, que tú vas caminando por una de las plantas y vas viendo en la planta superior pues cómo va caminando otras personas por la planta superior y tiene ese juego de transparencias pues muy interesante que lo hace salirse de la tónica habitual en un espacio sanitario. Bueno, más de lo mismo. Aquí veis un detalle de la puerta. Toda esta carpintería son carpinterías lacadas en negro. Como veis, tenemos grises y negros. Y aquí veis, luego si queréis en los planos de detalle, podéis ver cómo las carpinterías reciben el vidrio sin estar embutido dentro de ellas, porque, a ver cómo os digo, os imagináis la geometría de ese vidrio, entonces en función de dónde lo cortes, pues tienes una medida de espesor del vidrio, en función si estás cortando por la parte más en depresión o en la parte más en cresta. Entonces eso no te permite ajunquillarlo porque no sabes con qué espesor de vidrio te vas a encontrar. Entonces el vidrio simplemente está adhesivado y descansa por gravedad en el elemento este de aquí para impedir que todo el peso recaiga exclusivamente sobre el adhesivo. Lo entenderéis mejor luego en los planos de detalle. Y aquí estáis viendo pues, la escalera, que es toda metálica de chapa plegada y lacada, y donde comienza el desarrollo de la lámpara que se extiende pues, por todas las plantas y está colgada exclusivamente de la última de las plantas. Aquí de nuevo volvemos a la planta 0, la recepción, una salita de espera en planta 1. Aquí trabajamos con unos colaboradores para todo el diseño de la señalética. Veis encima de cada puerta, también nos pareció un espanto. Y vuelvo a lo mismo, cuando tú pretendes ser referencia, tienes que diferenciarte del resto. Entonces, cuando vas a un espacio sanitario de cierta envergadura, pues casi todos la señalética es muy parecida. Pues sala de rayos, en texto escrito, ¿no? Qué sé yo, almacén, privado, no pasar. Pues aquí creíamos que era muy interesante hacer un lenguaje propio de la clínica. Entonces, como veréis, hay muchos pictogramas. La sala de fotografía se le llama sala de sonrisas. Tenemos sala interactiva. Bueno, hay muchos nombres que son propios de la clínica y muchos pictogramas diseñados exclusivamente para ellos. Jugamos mucho con los reflejos. Pues tenemos desde vidrios un poco ahumados en estas paredes, de tal forma que cuando vas subiendo la escalera, pues te vas viendo. Al final, en los espacios en los que vendes belleza, pues bueno, a lo mejor está mal decir esto que voy a decir, ¿no? Pero tienes cierta vanidad. Si demandas estar bello para acudir a un espacio de belleza, es porque tienes cierta vanidad, y no digo que esto esté mal ni mucho menos. Entonces, pues te gusta verte, ¿no? Entonces, los espejos son muy importantes en este tipo de espacios. Entonces, a medida que vas recorriendo la escalera, pues te vas viendo reflejado en estos espejos. La lámpara, he de deciros, por curiosidad y a modo de anécdota, esta clínica lleva funcionando, como os he dicho, que el proyecto se ha terminado hace cosa de 4 o 5 meses al 100%, pero la primera planta y la segunda pueden llevar funcionando como 3 años y pico, ¿vale? O 4.
Lo que pasa es que hasta que hemos terminado el proyecto no lo hemos podido mostrar. Pero la lámpara lleva colgada, pues como os digo, 3 años y pico, 4. No sé quiénes conocéis el mall del centro comercial este de Madrid donde está el Four Seasons. Es que hay un desarrollo, una lámpara, vamos, clavada, clavada. Bueno, he de deciros que esta es muy, muy, muy anterior, ¿vale? Por si veis algún tipo de similitud, es al revés, ¿eh? Tened muy claro esto. A modo de anécdota, ¿eh? En confianza os lo cuento aquí. Porque es muy, muy, muy parecida, la verdad. También emplean tubos de borosilicato y ciertos detalles, bueno, en fin, muy, muy semejantes. Que por cierto, no sé si sigue abierto. Algo he leído en prensa que han tenido que cerrar, no sé si parte o todo. Bueno, en fin, que hay marejada por ahí. Bueno, más imágenes de las escaleras. Aquí veis esta imagen desde la planta 3 o 4 en la que se ve todo el tiro de escalera con la lámpara. Y aquí veis otra fotografía. A mí me recuerda mucho la lámpara a las boutiques de Cartier, que emplean cosas similares también. En este tipo de vidrios acanalados. Aquí se percibe lo que os cuento de la señalética, los pictogramas para indicar los baños y demás salas. Esta es la sala de formación. Y aquí veis una imagen de esa sala de formación con vistas al mar directamente y la terracita que veíais en los planos de la última planta. La sala de fotografía de la que os hablaba. Claro, tú llegas a la clínica, lo primero que te hacen es, no me sale ahora el nombre un escaneado tridimensional de tu dentadura y fotografías. Claro, cuando tú pasas de una sala con última tecnología en escáner 3D en la planta 0, te suben a la planta, ahora estoy perdido, ya no sé si 1 o si 2, a la sala de fotografía, entras aquí y vamos, te crees realmente que estás en un espacio odontológico diferente, porque corregidme si me equivoco, yo esto no lo he visto en ninguna clínica de España. Vamos. Entonces, esto es toda una declaración de intenciones de lo que pretendíamos con el proyecto, que es romper todos los moldes y claramente hacer una apuesta por la diferenciación y por generar un espacio de muchísima personalidad. Estáis preguntando si son infografías. No, hasta ahora solo hemos visto fotografías, ¿vale? Fotografías del espacio real terminado. Infografías hemos visto algunas y un rápido en la presentación del comienzo, pero fotografías. No estoy siguiendo demasiado el chat. Casi os pediría que si tenéis dudas, levantad la mano y las preguntáis en directo. Es que como tengo 3 pantallas y 1000 cosas abiertas, no me da tiempo a seguir el chat, ¿vale? Levantad mano y abrís micro y preguntáis. Bueno, pues lo que os decía, sala de fotografía. Luego os invito, si queréis, a entrar en sus redes sociales, en su Instagram, Dentalforte, y veréis que para ellos la imagen es muy importante. Incluso seleccionan la sonrisa del mes, la sonrisa de su paciente, pues de la que más orgulloso se siente en ese mes. Y bueno, pues todos los casos los van volcando también en sus redes sociales. Bueno, que estáis viendo pues otra de las salas de espera. Deciros, mirad, aquí es una parte del proyecto, el revestimiento de estas salas de espera, como os decía Fina, la directora de la clínica, pues le gusta mucho el mundo de la moda, de la decoración. Y entonces aquí, para las salas de espera, queríamos introducir un papel, un revestimiento de papel, y la hicimos partícipe a ella.
y eligió unos papeles que, bueno, a lo mejor yo sinceramente no los hubiese elegido, pero oye, me agradaba también que ella participase del proyecto eligiendo los papeles. Y son unos papeles de Bulgari, creo que son de la marca de moda, que a pesar de ser papeles súper, súper caros, no sé si fue problema de la empresa instaladora o del propio papel, como que se marcan un poquillo, no sé si lo apreciáis en las imágenes, los encuentros, a pesar de ser un papel súper, súper, súper caro. O sea que muchas veces lo barato sale caro y lo caro barato, pues algunas veces no es del todo así. Bueno, no sé si estas imágenes las habíamos visto. Sí, sí, sí. Voy deprisa, estábamos aquí. Y bueno, pues esta instantánea prácticamente se repite en todas las plantas porque es muy parecida. Y desde aquí nos pasamos al último de los gabinetes, que este es un quirófano. Esta clínica, aparte de los gabinetes pues, propios de una clínica odontológica, también tiene un quirófano en el cual pues, te intervienen pues, de casos muy complejos, en muchos casos, y tienen el quirófano dentro de la propia clínica, que es este que estáis viendo aquí. Que en planos... en planos os lo enseño, es este. Esta es la silla del quirófano que a última hora se decidió girar. No está aquí como en plano, sino como os he enseñado en la fotografía, perdón. Y bueno, pues terminan de operarte y como estás pues muy sedado, tienes aquí una sala de recuperación con vistas al mar y una sala de esterilización propia para el quirófano, porque obviamente el material quirúrgico no puede salir del quirófano, sino que se esteriliza ya aquí para que existan menos probabilidades de que se pueda pues, infectar cuando viaja por toda la clínica. Esto es el pasillo de la planta esta. Ya al fondo el despacho de dirección. Veis de nuevo este juego de las transparencias. Y este es el despacho del doctor, el despacho de dirección, con la gran cristalera que os enseñaba antes en la fachada principal. Y siempre la selección de mobiliario muy en la línea de lo que os he comentado, la sofisticación, ese gusto pues por que si lo que os enseñaba antes del Bentley, de que si el pespunte sobre la piel, ese encuentro mármol-metal, encuentros metal y tapizados. El hilo conductor es el mismo en el diseño de todos los espacios. Más de la lámpara. Y esta es una imagen de la fachada posterior hecha con un dron. Y aquí se ve también la cubierta transitable, que obviamente ellos, en contra de lo que os podéis imaginar, la usan bastante, pues para esos ratos de desconexión, de hoy me llevo un tupper y como en la clínica, pues me subo a comerlo arriba, en verano cuando el tiempo acompaña. Obviamente la cubierta transitable, al no ser una vivienda y ser un espacio tal que este, pues también se usa para momentos así. Y esta es la terraza que veíais desde la sala de formación. Y estos son los dos gabinetes y dos gabinetes en la planta inferior. Y hasta aquí las fotografías. Y estas tres gaviotas tengo dudas ahora de si son reales o es Photoshop. Ahora, no sé, me parece muy, muy bucólico para que hubiesen estado ahí esperando la fotografía. Aunque bueno, estamos en primera línea de mar, tampoco será muy difícil que haya gaviotas. De hecho, aquí hay otra. Bien.
Bien, preguntabais sobre las infografías. Estas son las infografías de proyecto. Aunque algunas cosillas se cambiaron, la recepción finalmente no fue así. Bueno, es un proyecto que, como os he dicho, se ha tardado en gestar de inicio a fin unos 4 años. Pues durante ese tiempo pues, ha habido cambios y cosillas que han ido variando. Por ejemplo, este espacio dejó de existir. Aquí veis la sala de espera. La pequeña salita de dirección en planta baja. El borosilicato. Bueno, lo que siempre os digo de cómo hacemos nosotros las infografías, ¿son mejorables? Sí, por supuesto. Ahora, ¿conseguimos transmitir con las infografías lo que finalmente se terminó construyendo? Pues pienso que también. Entonces, en mi humilde opinión, ese es el punto en el que hay que saber parar. Porque si no, como bien sabréis, las infografías puedes extenderlas hasta el infinito y más allá, que decía el otro, ¿no? Bueno, gabinetes. Aquí veis la planta 1, donde comienza la lámpara, que también está en las infografías. Estas salas de espera, sala de esterilización. Bueno, voy ya muy rápido porque se repiten muchos aspectos. Aquí veis cómo esta parte pues apenas ha variado. Respondiendo también a la pregunta que me comentabais, ¿por qué conseguimos que al final no varíe un ápice todo esto? Si yo ahora os pongo la foto real y la infografía, no apreciaréis muchas diferencias, porque todo esto luego pues, se lleva de forma muy meticulosa y siendo muy preciso a los planos. Entonces, cuando tienes todo perfectamente definido, pues tienes menos probabilidades de que durante la ejecución el proyecto varíe, perdón. Bueno, estaba buscando, mirad, si yo os pongo ahora esta imagen y esta, fijaos que prácticamente la infografía es la foto final. Infografía, fotografía final. Infografía, foto final. ¿Por qué tenemos este techo aquí? Porque aquí hay un paquete de máquinas de clima importante, perdón, aquí. Esto ya lo sabemos cuando estamos haciendo las infografías, porque ya tenemos las secciones, plantas y demás. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar o al menos conocer las instalaciones? Porque yo sé que eso, cuando lo tengo desarrollado, de un modo u otro me va a afectar a la estética final del proyecto. Entonces, por eso es importante conocerlas. Y este falso techo, por ejemplo, obedece a esto. ¿Veis alguna trampilla en la foto? ¿Verdad que no? Pero sin embargo, algunos de estos elementos son registrables, ¿vale? Entonces tú puedes acceder a la maquinaria que está escondida ahí, porque están apoyados por gravedad en esta perfilería. Entonces, cuando conoces todos esos detalles, pues puedes hacer ese tipo de cosas o decidir este tipo de cosas. Los armarios que os decía que están mimetizados con todo el entorno, salas de espera, la sala de fotografía, que al final durante la obra, si recordáis, esta pared es negra en papel. Bueno, aquí en esta zona la piedra no estaba en tan buen estado y se decidió trasdosar y revestir en papel. Bueno, zonas comunes, la sala de formación y básicamente sería eso. Planos. ¿Algún plano en especial queréis ver? O... Bueno, planos de cotas.
Si queréis hago un repaso así muy rápido por todos. Planos de pavimentos, acabados. Idem. Planos de pavimentos, simplemente con diferentes texturas, pues vamos luego poniendo marcas y modelos de los diferentes pavimentos en todas las plantas. Planos de techos, aquí veis el truquillo de cómo se sostienen esas lamas para que no se vean ningún tornillo. Recordad que os decía que son huecas. Esto es un tornillo de 1,5 centímetros. O sea, tenéis que definir absolutamente todo para que no os cambien nada en proyecto. Entonces, cuando a ti te llega un proyecto con este nivel de detalle, no te puedes escabullir proponiendo otra solución que no sea esta que ya está definida. Planos de techos, pues muy importantes, en los cuales se van definiendo pues, los diferentes tipos de techos, con alturas, detalles de secciones en algunos de ellos. Planos de iluminación. A ver, Carlos, vamos a ver lo de los gabinetes. Ahí lo tienes, 4000K. Luminaria empotrable LED, 37,2 vatios, modelo Altamira 4000K, difusor opal, referencia tal, de la marca tal. O sea, nadie puede interpretar que esta lámpara no es exactamente esta. Y lo mismo con todo. Vale. Como siempre os decimos que hay que hacer, todos los encendidos pues marcados y definidos, tanto si se hacen en cuadro como si se hacen con pulsador. Fijaos dónde escondemos los altavoces, pues aquí por ejemplo, por iros dando truquillos que os puedan ayudar en futuros proyectos. En la clínica, ¿se ve algún altavoz? Bueno, pues alguno a lo mejor se ve, pero por ejemplo en esta imagen, perdón, pues como veis los altavoces, ¿dónde están? Aquí dentro de este hueco. Estos dos altavoces, que es este hueco aquí debajo, ¿vale? Entonces, todos los altavoces los vamos escondiendo por espacios de ese tipo, porque personalmente pues no me gusta verlos. Y igual que los altavoces, pues otros elementos similares, pues más planos de iluminación. Aquí veis el detalle de cómo está construida esa lámpara, pues con un gran tubo central en cada uno de esos cilindros de borosilicato, con sus tiras LED, pues la tornillería, cómo se sujeta al forjado, planos de electricidad, en los que se definen pues todos los enchufes, puestos informáticos. Pues este puesto informático tiene que estar a su vez conectado con esta zona porque aquí hay un televisor. Probablemente aquí hubiese un equipo informático que lanza una imagen al televisor, entonces tiene que estar conectado vía cable. Bueno, pues absolutamente toda la parte de electricidad necesaria. Planos de fontanería y saneamiento. En qué puntos es necesario agua fría, caliente, desagüe. Y aquí veis pues la sección del edificio que os enseñaba antes en el plano CAD. No deja de ser el CAD que os enseñaba, pues este PDF exportado. Bueno, aquí veis la sección en la que se entiende lo que os comentaba del edificio y no deja de ser esta que estáis viendo aquí en pantalla. Es más, de tal forma que puedo ir a la... Nosotros trabajamos, como también os he explicado en muchas ocasiones, con plantillas. Entonces, al final nosotros... Esta es toda nuestra delineación de este proyecto. Quito zoom. Y os diré que como lo hacemos habitualmente está bastante desordenada. Y nosotros dibujamos todo en la sección hasta tal punto que si os fijáis yo voy aumentando
y llego al nivel de detalle que os explicaba anteriormente, de detectar incluso un tornillo de 1,5 cm. Y dibujamos todo exactamente como se construye. Este es el paquete de vidrios que aquí, mira, son 3 vidrios, que antes os comentaba que creía que eran 3, 4, son 3 vidrios, el paquete de vidrios. Fijaos, pues la U metálica, la L metálica que recibe el vidrio para generar el encuentro con el porcelánico. Esta L que se sujeta directamente al forjado existente, que es estructural. Bueno, en fin, cómo se va construyendo, pues absolutamente todo. Estos foseados, pues que probablemente aquí hayamos metido también algún altavoz, aparte de la iluminación. Vais viendo los diferentes techos para resolver esta estructura existente del edificio. Bueno, un poco todo. Las puertas. Fijaos, esta guarnición, pues esto es un rebaje ¿de cuánto? De 6 milímetros por 6 milímetros. Pues esto tienes que detallarlo. Y todo esto luego lo vamos ampliando en las diferentes presentaciones para sacar los PDFs, que son estos que os estoy enseñando aquí. Precisamente lo que yo os decía de esta parte aumentada que os enseñaba en la sección de cómo descansan los vidrios y demás. Pero todo viene de la sección original. O sea, no son dibujos a mayores. Todo viene de esta sección. ¿Qué sucede? Que luego vamos aumentando y de aquí nos sacamos otro detalle. Pero no lo dibujamos 2 veces. De hecho, vuelvo al archivo original. Como veis, solo tenemos estas 2 secciones. Bueno, ahora se me ha quedado medio tonto. Solo tenemos las 2 secciones, las diferentes plantas y todo esto ya son mobiliarios. Y todas las instalaciones sobre estos planos. No voy a tener aquí clima, me da, ¿eh? No voy a poder enseñaros clima. No, porque no lo estoy viendo dibujados en este archivo. Bueno, os lo enseñaré otro día. Me lo apunto y otro día os lo enseño, ¿vale? Se entenderá mejor incluso en la planta. Vamos a usar, por ejemplo, esta planta que es de fontanería, pero bueno, para que lo entendáis. El problema principal era en este muro, que es de piedra, que es este de acá, ¿vale? Que nos impedía comunicar esta zona pues con todas las demás, ¿vale? Entonces lo que se hizo es sectorizar la clínica en 3 partes. Parte 1, parte 2 y parte 3. Y equipos independientes. Que aparte era más interesante que fuese así, porque aquí estamos en sur, sol directo, y aquí estamos en norte. Entonces la demanda de temperatura en esta parte no tiene nada que ver con la demanda de temperatura en esta otra. Entonces a lo que se concluyó, en lo que concluimos, perdón, es que tenían que ser equipos mucho más pequeños para demandas de climas más pequeños en cuanto climatizan estancias más pequeñas. Eso nos permitía salvar más fácil estos descuelgues y a su vez ir a conductos de menos sección. Entonces lo que hay es muchos equipos que climatizan poquitas estancias cada uno de ellos, ¿vale? Y esa fue la decisión pues más o menos general que se optó en todo el proyecto. Y luego, pues oye, mucho ingenio para llevar conductos pues, por las zonas más insospechadas. Probablemente dentro de los armarios haya zonas de paso de conductos y ese tipo de soluciones que os podéis imaginar. Luego no es, creedme, no es ser más inteligente o menos unos que los otros, es tener esa capacidad tridimensional de encajarlo todo y de saber, tengo tantos conductos, tengo que llevarlos del punto A al punto B. Por aquí tengo un mueble que puedo hacerle dentro una trampita y que el conducto no se vea. Pues aquí tengo que bajar un falso techo. En fin,
cosas de ese estilo. Es dedicarle horas al rompecabezas. Hay gente que por ocio hace puzzles, pues vosotros tenéis que hacer rompecabezas. Bueno, planos en los cuales, perdón, aquí veis lo de las puertas. Fijaos lo que os decía de las puertas. Elizabeth, fíjate, este es el vidrio laminado de dentro, el vidrio, el borosilicato y cómo el marco de la puerta o de la mampara, según sea el caso, esto es una mampara porque es fija, como este vidrio pues tiene este diente para que el vidrio descanse y todo el peso pues recaiga así y no dependamos exclusivamente del adhesivo, que es esta parte de acá. Entonces es una forma de poner el vidrio sin ningún junquillo. Aquí veis las puertas, pues todas las carpinterías del proyecto. Aquí veis esos mástiles cómo se anclan a techo y suelo. Y luego lo que siempre hacemos, siempre una planta de referencia para que sepamos en qué momento de qué estamos hablando. Pues yo aquí, este elemento es el CB5, que es este de aquí. Pues en planta yo ya sé que este cerramiento, que es el cerramiento CB5, es este de acá con estas medidas. Y exactamente así, pues con todo. Pues más planos de carpinterías. Esto ya lo habíamos visto. Aquí veis las puertas, que es algo muy parecido a lo que ya hemos visto. Más planos de carpinterías. Aquí fijaos en las puertas, la sección está de pasillos que os mostraba. Voy a una de ellas pues para que se entienda mejor. Estas partes de acá. Estas partes de acá, pues es este detalle. Aquí veis la puerta y ese elemento metálico con la señalética troquelada y el foseado con la luz indirecta, pues que nos baña ese elemento. Bueno, pues vamos definiendo pues todos los encuentros y demás aspectos. Bueno, más carpinterías, más los vidrios del pavimento, carpinterías exteriores, la barandilla de la terraza con vistas al mar, pues esa perfilería como la embutimos en el recrecido para que solo se vea vidrio. Y aquí pues ya comienzan los planos de mobiliario. Idem, pues vamos marcando sobre una planta pues una referencia, en B01 ese mostrador, B02 este armario, B03 y así pues luego vamos ampliando. Y cuando se trata de mobiliario hacemos también este recurso para saber en todo momento de qué mueble estamos hablando. Sobre la planta hacemos un sombreadito, entonces ya sabes que todo este plano se referencia con este mueble y los diferentes encuentros. Luego, pues muy importante, todos, en este caso armarios, todos los números de qué es cada cosa, pues anclaje epoxi o similar recrecido, bueno, en fin, toda la leyenda pues definiendo qué es cada uno de esos acabados. O sea, la idea es que alguien que tiene que construir este mueble pueda coger todo esto y no tenga que llamaros ni una sola vez y todo esté definido, hasta el tornillo que os enseñaba al comienzo y que se nos olvidó, pues hasta eso, ¿vale? Aquí veis pues el despacho de Fina, pues toda esa estructura para soportar la mesa. Si os recordáis era una mesa volada. Hablamos de este despacho. Pues ¿cómo se define esa mesa para que no tenga ningún apoyo? Pues aquí lo veis, pues tenemos esta estructura que va sujeta a pared y aquí tenemos
esta sección A, que es esta sección de aquí, que tiene una tiraleza ahí, y luego pues te vamos contando, pues oye, fijaos en, a ver, es que quiero enseñaros, veis este mueble, pues cómo descansa en el pavimento, cómo es ese encuentro, pues aquí lo veis. Tiene un perfil tubular que hace las veces de rodapié, luego tenemos un tablero melaminizado revestido en el sky que imita piel y esta inserción metálica que es un plegado pues tal que este. Y este detalle pues para resolver todo este encuentro perimetral de todos estos elementos. ¿Y quién dice eso? Pues exactamente igual con todo. Entonces, todo este plano solo para definir este mobiliario de aquí, con toda esta leyenda. Truquillo, truquillo. Toda esta leyenda, a ver qué me he pasado. Toda esta leyenda es siempre la misma. No os penséis que en cada plano hacemos una. ¿Qué hacemos? Y ahora vamos al plano de AutoCAD. Si yo me vengo a una de nuestras presentaciones y voy, por ejemplo, a una de mobiliario, fijaos que tengo aquí la leyenda. Y esta leyenda es un bloque, de tal forma que me lo voy llevando de presentación en presentación. No lo estoy modificando en cada una de las presentaciones. ¿Se entiende esto? ¿Qué puede suceder? Que a veces pues haya un plano leche, que aquí el 53 y el 54 no existan en el dibujo, pero eso a nadie le pesa. ¿Se entiende esto? Venga. Bueno, pues más planos de detalle, más planos de detalle, más planos de detalle, de mobiliario, que no me detengo salvo que alguien quiera preguntar algo. Porque al final es muy repetitivo, es dibujar absolutamente todo y definirlo absolutamente todo. Y más en este caso que había mucho armario y cosas de estas. Todos son diferentes, pero bueno, lo dicho, voy rápido porque no deja de ser lo mismo, pero dentro de cada estancia pues tiene sus detalles. Y ya está. Y ya está, sí, no tenemos más planos. Bueno, pues eso sería. Eso sería. Me hubiese gustado traeros alguna foto de obra, también de ejecución, pero bueno, creía que con todo lo que hemos visto ya se iba a alargar lo suficiente y tampoco quería extenderlo mucho más. Os imagináis una obra complicada, por lo que os he dicho antes, pero también muy chula de ver porque era muy llamativo ver sobre ese edificio antiguo y viejo de piedra toda la nueva estructura metálica y daba la sensación de haber llegado a esa estructura casi en un helicóptero y apoyarla allí encima del edificio original y era muy chulo de ver cuando se estaba ejecutando. Y, y poco más, que cuando necesitéis un buen dentista ya sabéis a dónde acudir y de mi parte que os tratarán genial. Pues venga, un fuerte abrazo y seguimos, ¿vale?